Ana Navarro estaba frente al armario abierto de su difunta madre, revisando los vestidos uno tras otro. Cada roce con la tela le provocaba un dolor en el pecho. Ayer mismo mamá se había puesto este cardigan burdeos, anteayer se había reído con esta blusa beige. Y ahora le tocaba a la hija elegir el último atuendo con el que despedirían a Olga Navarro en su último viaje. El apartamento en el cuarto piso de un edificio de 5 plantas conservaba el aroma del perfume de mamá y de las tartas recién horneadas. A Olga le encantaba cocinar, e incluso ahora, cuando ya no estaba entre estas paredes, parecía que iba a salir en cualquier momento de la cocina con una bandeja de tarta aromática y té, sonriendo con su característica sonrisa dulce. Ana tenía 37 años. Divorciada, criando sola a su hijo Vicente de 16 años, siempre había sido considerada la fuerte de la familia. Aquella en la que se podía confiar. La que no lloraba en público. La que resolvía problemas en lugar de crearlos. Mamá solía decir, Anita, eres mi apoyo. Contigo estoy tranquila. Ahora ese apoyo estaba a punto de derrumbarse. Hace 3 días, el lunes por la mañana, sonó una llamada de la vecina, la señora Zoila. Su voz temblorosa pronunció las palabras que le dieron vuelta al mundo, Ana, tu madre. Se cayó. Llamé a la ambulancia, pero los médicos dijeron. No sobrevivió. Resultó que Olga había decidido subir al tejado, supuestamente para revisar la antena que había estado fallando los últimos días. Tomó una escalera plegable nueva, la apoyó contra la pared de la casa junto a la entrada trasera y comenzó a subir. La señora Zoila lo vio desde la ventana de su cocina, incluso quiso gritarle a Olga que tuviera cuidado. No tuvo tiempo. La escalera se tambaleó, la mujer perdió el equilibrio y cayó desde una altura de casi 5 metros. El golpe de la cabeza contra el camino de hormigón resultó fatal. Ana llegó 20 minutos después de la llamada. Ya habían cubierto a la madre con una sábana blanca. La policía estaba levantando el acta. Accidente, dijeron. Una casualidad trágica. Simplemente la mujer había sobreestimado sus fuerzas. La hermana menor, Victoria, llegó en avión desde su viaje de trabajo al día siguiente. Trabajaba como investigadora en la policía y, incluso en su dolor, mantenía una concentración profesional. Victoria, de 30 años, casada con el programador Diego, siempre había sido más emocional, más sensible. Mamá la protegía, trataba de no cargarla con problemas. Vicky es de naturaleza delicada, solía decir Olga. El funeral estaba programado para el viernes. Hoy era jueves por la tarde. Ana había venido al apartamento de mamá para elegir el vestido para la despedida. Victoria había prometido venir más tarde, estaba organizando el banquete fúnebre, encargando coronas, coordinando con el sacerdote. Mientras revisaba las perchas, Ana recordaba las palabras de mamá sobre cada atuendo. Este verde lo compró para el 80 cumpleaños de la abuela. Y este a rayas lo usó para la graduación universitaria de Vicky. El gris formal, para ir a la oficina de impuestos. Y ahí estaba. El vestido color cereza madura, un poco por debajo de la rodilla, con un cuello elegante y un cinturón en la cintura. Simple pero elegante. Mamá lo adoraba. Este es su favorito, susurró Ana, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Siempre decía de él, este vestido me hace 10 años más joven. Extendiendo la mano, Ana descolgó la percha con el vestido y gritó bruscamente. Un dolor agudo atravesó el pulgar de su mano derecha. El vestido se deslizó de sus dedos debilitados y cayó al suelo. ¡Ay! Ana miró su dedo. Una diminuta gota de sangre apareció en él. En el vestido, en la zona del hombro izquierdo, sobresalía un alfiler común. Ana frunció el ceño. Mamá era cuidadosa, nunca dejaba alfileres en la ropa así sin más. Agachándose, recogió el vestido y lo examinó más de cerca. El alfiler no solo sobresalía de la tela. Estaba sujetando algo. Con el corazón latiendo frenéticamente, Ana quitó el alfiler. En el lado interior del vestido estaba prendida una hoja de papel doblada en 4.
La letra familiar de la madre. Con manos temblorosas, Ana despegó la nota y comenzó a leer. La primera línea la hizo sentarse en el borde de la cama. Ana, hijita, siempre fuiste fuerte. Las siguientes palabras cayeron sobre ella como una ducha helada. Ana leía lentamente, releyendo cada oración varias veces, esperando haberse equivocado, que fuera algún malentendido. Victoria es débil, no sobrevivirá a lo que voy a decir ahora. Decidí abandonar este mundo. Tomé la decisión de irme yo misma. Hace 3 meses los médicos me dieron 1 año, pero será 1 año de sufrimientos y pobreza. En su lugar, contraté un seguro de vida por 10 millones, el accidente está cubierto. Pero si descubren el engaño, no recibirán nada. Mañana simularé un accidente. Perdóname. Dividan el dinero en partes iguales. A Vicky no le digas nada, que piense que me caí sola. Ana permanecía inmóvil. La hoja temblaba en sus manos. Afuera gritaban niños en el patio, pasó un coche. La vida ordinaria continuaba, mientras que el mundo de Ana se derrumbaba por segunda vez en 3 días. Mamá se había suicidado. Lo había planeado todo. Había simulado un accidente. Por dinero. Para que las hijas recibieran el seguro. ¿Qué diagnóstico? ¿Cáncer? ¿Cuándo había enfermado mamá? ¿Por qué no dijo nada? Ana se levantó de un salto, caminó por la habitación, releyó la nota. La letra era definitivamente de mamá, con los característicos bucles en la letra L y las líneas ligeramente inclinadas. La fecha en la esquina superior, anteayer. Mamá había escrito esto la víspera. La nota fue escrita ayer, se corrigió Ana. Si mamá murió el lunes por la mañana, entonces dejó esta nota el domingo por la noche. En la última noche de su vida. 15 minutos Ana simplemente se quedó sentada con esta nota en las manos, incapaz de pensar o moverse. La conmoción se transformaba en ira, la ira en incomprensión, la incomprensión en dolor. Finalmente agarró el teléfono. Buscó el contacto de su hermana. Los dedos marcaron el número por sí solos. ¿Aló, Ana? La voz de Victoria sonaba cansada. Estoy terminando con las coronas, pronto iré a casa de mamá. ¿Ya elegiste el vestido? Vicky, la voz de Ana sonó más cortante de lo que había planeado. Escúchame atentamente. No vengas al funeral mañana. Pausa. ¿Qué? Ana, ¿qué estás diciendo? Escúchame. Ana casi gritaba. No le cuentes a nadie sobre mi llamada y no te metas más en el apartamento de mamá. Anota lo que necesitas hacer. ¿Estás en tus cabales? Vicky claramente no entendía qué estaba pasando. ¿Qué demonios, Ana? Es el funeral de nuestra madre. Vicky, por favor. Ana se controló, bajando la voz. Confía en mí. Sabes que nunca te pido algo así sin más. Ahora es muy importante que me escuches. Tenemos un problema. Un gran problema. Algo en el tono de la hermana mayor hizo que Victoria callara. Ana estaba sentada en la cocina del apartamento de mamá, frente a ella yacía la nota, al lado había una taza de té frío. Llevaba media hora hablando con Victoria, eligiendo cuidadosamente las palabras. No podía contar la verdad, mamá había pedido no decirle nada a la hija menor. Pero necesitaba inventar una razón por la cual Vicky no debía aparecer en el funeral y, sobre todo, no debía hurgar en las circunstancias de la muerte de mamá. No puedo explicar por teléfono, repetía Ana. Está relacionado con asuntos legales. Con la herencia. Necesito tiempo para arreglarlo todo. ¿Qué herencia, Ana? Vicky hablaba confundida y ofendida. Mamá tenía un apartamento de 1 habitación y una pensión de 20.000. ¿Qué problemas legales puede haber con eso? Vicky, tú eres investigadora. Debes entender que a veces es mejor no meterse donde no te llaman. Esta frase resultó ser un error. Victoria guardó silencio, y en ese silencio Ana sintió como su hermana comenzaba a analizar la situación profesionalmente. Ana, dijo Vicky lentamente. ¿Hay algo que no está bien con la muerte de mamá? No.
Es decir, Vicky, solo confía en mí, por favor. Pero las semillas de la duda habían sido sembradas. Ana lo escuchaba en el tono cambiado de su hermana. La vena profesional se había activado. Victoria Salinas, investigadora, había sentido una inconsistencia. Después de que terminaron la conversación, y la terminaron de manera poco convincente, sin un acuerdo claro de Vicky para mantenerse al margen, Ana se quedó sola con sus pensamientos. Lo primero que había que hacer era verificar las palabras de mamá. ¿Un seguro por 10 millones? ¿Un diagnóstico médico? Esto se podía verificar. Ana comenzó a registrar metódicamente el apartamento. Mamá guardaba los documentos en una cómoda vieja en el dormitorio, en el cajón superior. Allí estaba el certificado de defunción del padre, había muerto hace 15 años de un infarto, los documentos del apartamento. Y ahí estaba, entre viejas fotografías y cartas amarillentas, Ana encontró una carpeta con documentos de seguro. Contrato de seguro de vida de la compañía de seguros Garant Protección. Fecha de emisión, hace 3 meses, principios de julio. Asegurada, Olga Navarro. Beneficiarias, las hijas Ana Navarro y Victoria Salinas en partes iguales. Suma asegurada, 10 millones de euros. Condiciones especiales, en caso de muerte como resultado de un accidente, se paga la suma completa. En otros casos, la suma asegurada no se paga. A Ana se le cortó la respiración. Mamá no mentía. Había contratado el seguro exactamente hace 3 meses. Entonces, para el vencimiento de este periodo de 3 años quedaban todavía 2 años y 9 meses. Si la comisión reconociera la muerte como suicidio, las hijas no recibirían nada. Pero mamá había simulado un accidente. O lo que debía parecer un accidente. Ana siguió buscando. Necesitaba el historial médico, confirmación del diagnóstico. En la misma carpeta descubrió un sobre con resultados de exámenes. Conclusión del oncólogo, fechada a principios de julio, cáncer de páncreas, 4ª etapa, múltiples metástasis. Pronóstico, de 8 a 12 meses. Se recomienda terapia paliativa para aliviar los síntomas. Ana se quedó mirando los papeles. Mamá se estaba muriendo. Mamá sabía que se estaba muriendo y no dijo nada a las hijas. Durante 3 meses llevó ese conocimiento dentro de sí. Caminaba, cocinaba, se reunía con su nieto, llamaba a las hijas, les preguntaba sobre sus vidas y callaba que por dentro un tumor canceroso la estaba devorando. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo nada? La respuesta estaba en la nota, 1 año de sufrimientos y pobreza. Mamá no quería ser una carga. No quería que las hijas gastaran dinero en un tratamiento costoso que de todos modos no las salvaría. No quería que vieran su deterioro. En su lugar, ideó un plan. Un plan cruel, cínico y al mismo tiempo abnegado. Suicidarse de manera que pareciera un accidente. Dejar dinero a las hijas. Mucho dinero. Suficiente para resolver todos sus problemas. Ana conocía los problemas financieros de su hermana, Diego había perdido el trabajo hace medio año, apenas llegaban a fin de mes, tenían un préstamo. Mamá también conocía las propias dificultades de Ana, después del divorcio, el exmarido no pagaba la manutención, mantener a un adolescente se volvía cada vez más difícil, Vicen quería entrar en una buena universidad, y eso requería dinero para tutores. Mamá resolvió los problemas de las hijas al precio de su propia vida. Las lágrimas corrían por las mejillas de Ana, pero ella las secaba furiosamente, obligándose a pensar racionalmente. Llorar después. Ahora había que actuar. Entonces, los hechos, mamá tenía cáncer. Contrató un seguro. Escribió una nota de despedida. Simuló un accidente. La policía registró el incidente como un accidente. Hay un testigo, la señora Zoe la vio la caída. Parecía que el plan había funcionado. Pero había un problema, Victoria. La hermana menor, investigadora experimentada, ya había olido algo. Comenzaría a indagar. Y si comenzaba a indagar, seguramente encontraría inconsistencias. ¿Qué inconsistencias?
Ana se obligó a pensar como una investigadora. ¿Qué podría delatarlo? La escalera. Mamá había comprado una escalera plegable nueva. ¿Para qué comprar una escalera nueva si necesitaba revisar la antena? Podía haberla pedido a los vecinos. O llamar a un técnico. Una mujer de 63 años que de repente decide subir al tejado por sí misma, eso ya es extraño. Ana recordó el recibo. Normalmente mamá guardaba todos los recibos, un hábito de contadora, profesión en la que había trabajado toda su vida. Ana buscó en la cómoda, rebuscó en el compartimento de los recibos. Ahí estaba. Recibo de la tienda de construcción Maestro Hogar. Fecha, lunes, día de la muerte. Hora de compra, 8 de la mañana. Producto, escalera plegable de aluminio, 5 metros. Mamá compró la escalera el día de su muerte, 1 hora antes del accidente. Si Vicky encontraba este recibo, inmediatamente entendería que algo no estaba bien. Una persona normal no compra una escalera 1 hora antes de usarla para una revisión rutinaria de la antena. Eso es premeditación. Y la premeditación significa un plan. Ana agarró el recibo y lo rompió en pedacitos. Luego tiró los trozos por el inodoro. Primera evidencia destruida. ¿Qué más? La nota. Esta nota no se la podía mostrar a nadie. Ana la dobló, la metió en el bolsillo de sus vaqueros. Luego la destruiría en casa. Continuó registrando el apartamento, tratando de encontrar todo lo que pudiera indicar las verdaderas intenciones de la madre. En el cubo de basura debajo del fregadero encontró borradores rotos. Mamá había reescrito la nota varias veces antes de dejar la versión final. Ana recogió todos los pedazos, los guardó en una bolsa. En la mesa del dormitorio había una agenda. Ana la hojeó. La última entrada era del domingo, mañana. Temprano por la mañana. Perdónenme, niñas. La página había sido arrancada y tirada, pero en la hoja siguiente quedaban marcas de presión del bolígrafo. Si se miraba de cerca, se podían leer las palabras. Ana arrancó también esta hoja. El teléfono móvil. Mamá tenía un viejo teléfono de teclas. Ana lo encendió, revisó los mensajes y llamadas. Nada sospechoso. Las últimas llamadas, a las hijas, a una amiga, a la clínica para pedir cita. Ana por si acaso borró el historial de llamadas de la última semana. Después de 2 horas, el apartamento estaba limpio de todos los rastros de las verdaderas intenciones de mamá. Todos, excepto uno, la nota misma, que Ana no podía obligarse a destruir. Eran las últimas palabras de la madre dirigidas a ella. ¿Cómo podía destruirlas? Guardó la nota en su bolso, planeando guardarla en casa, en un lugar seguro. A la mañana siguiente, el viernes, Ana se despertó con la cabeza pesada. Toda la noche soñó con mamá, joven, saludable, riendo. Y luego, en el sueño, mamá caía del tejado, caía infinitamente, y Ana no podía atraparla. El funeral comenzaba a las 11. Ana se vistió con un traje negro, despertó a su hijo. Vicen, levántate. Tenemos que irnos. El chico de 16 años salió de su habitación con los ojos hinchados. Amaba mucho a su abuela. Olga a menudo llevaba a su nieto a su casa, le preparaba sus platos favoritos, le ayudaba con las tareas de historia, que era su fuerte. «Mamá, ¿vendrá la tía Vicky?», preguntó Vicen, poniéndose una camisa negra. «No lo sé», respondió Ana honestamente. No podía decir la verdad. Anoche Vicky había llamado de nuevo, exigiendo explicaciones. Ana se mantuvo firme, repitiendo que lo explicaría todo más tarde, que ahora no era el momento. La conversación terminó con Victoria colgando enojada. Pero Ana conocía a su hermana. Victoria no podría perderse el funeral de su madre, por muy ofendida que estuviera con su hermana mayor. Lo más probable era que apareciera. Y haría preguntas. A las 10 de la mañana, Ana y su hijo llegaron a la morgue del hospital municipal. Ya se estaba reuniendo gente, amigas de mamá, parientes lejanos, vecinos del edificio,
colegas del trabajo con los que Olga había mantenido contacto incluso después de jubilarse. La señora Zoila, la vecina anciana, lloraba en un pañuelo. Ella misma había encontrado a mamá después de la caída, ella había llamado a la ambulancia. Ana se acercó a ella, la abrazó. Zoilita, gracias por estar ahí en ese momento. Ay, Anita, sollozaba la anciana. Todavía no puedo creerlo. ¿Por qué subió a ese tejado? Yo la vi, puso la escalera, comenzó a subir. Quise llamarla, decirle que esperara, que le pediría ayuda a Pedro. Pero no tuve tiempo. La escalera se tambaleó y Olga cayó. Dios mío, ese sonido. Nunca lo olvidaré. Ana acariciaba el hombro de la vecina, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Entonces, la señora Zoila vio el momento de la caída. Es un buen testigo. Eso confirma la versión del accidente, pero al mismo tiempo, eso significaba que mamá realmente cayó. No simplemente se acostó y fingió estar muerta. Subió a la escalera y saltó. O sacudió la escalera para caer. 5 metros de caída sobre hormigón. Eso requería un coraje increíble. O desesperación. A las 10:30 llegaron Victoria con su marido Diego. La hermana menor vestía un estricto vestido negro, el cabello recogido en una coleta baja, en el rostro, gafas oscuras. Pasó junto a Ana sin decir una palabra, se dirigió al ataúd. Ana la siguió con la mirada. El conflicto entre las hermanas era obvio para los presentes y la gente murmuraba. La ceremonia de despedida transcurrió en un silencio opresivo. El sacerdote leía oraciones, las mujeres lloraban, los hombres permanecían con rostros de piedra. Vicen sostenía la mano de su mamá, apretándola tan fuerte que Ana sentía dolor. Pero este dolor físico no era nada comparado con el que atormentaba su alma. Cerraron el ataúd. Lo cargaron en el coche fúnebre. El cortejo se dirigió al cementerio. Junto a la tumba, Victoria estaba en el lado opuesto de Ana. Cuando bajaron el ataúd a la tierra y comenzó la despedida, cada uno arrojaba un puñado de tierra, las hermanas se cruzaron las miradas por un momento. Ana vio en los ojos de Victoria no solo dolor, sino también una pregunta. Una pregunta muda, exigente, ¿qué estás ocultando? Después del funeral hubo un banquete en un café cercano. Ana había reservado el salón, organizado el menú, mamá habría querido que todo fuera digno. La gente comía, bebía, recordaba a Olga con buenas palabras. La señora Zoila contaba qué maravillosa vecina había sido la difunta, cómo ayudaba a todos los que lo necesitaban. Ana estaba sentada en la cabecera de la mesa y apenas tocaba la comida. Observaba a Victoria. La hermana menor tampoco comía, solo bebía agua a pequeños sorbos. Su marido Diego trataba de calmarla, le susurraba algo al oído, pero Vicky estaba distante. Hacia el final del banquete, Victoria se levantó y se dirigió al baño. Ana esperó un minuto, luego la siguió. En el baño de señora se encontraron solas. Vicky estaba frente al lavabo, quitándose el maquillaje con agua fría. Al ver a su hermana en el espejo, se dio vuelta bruscamente. ¿Ahora al menos me dirás qué está pasando? Su voz temblaba por las emociones contenidas. Acabamos de enterrar a mamá, Ana. A nuestra madre. Y te estás comportando como si estuviéramos en algún juego de espías. Vicky, por favor, ahora no, Ana trató de controlarse. Esperemos a que termine el banquete, despidamos a los invitados y luego hablamos. No. Victoria dio un paso más cerca. Quiero respuestas ahora. Ayer dijiste que estaba relacionado con la herencia, con asuntos legales. ¿Cuáles, Ana? Mamá tenía un apartamento de una habitación valorado en 3 millones, como mucho. ¿Qué puede haber ahí que no se pueda discutir con una hermana? Ana guardaba silencio. Quería contarlo todo, quitarse esta carga de los hombros, compartirla con Vicky. Pero las palabras de mamá resonaban en su cabeza, Victoria es débil, no sobrevivirá. Confía en mí, dijo Ana en voz baja. Por favor.
Necesito unos días para resolverlo todo. Luego te lo explicaré todo. ¿Resolver qué? Vicky no cedía. Ana, soy investigadora. Veo cuando la gente oculta algo. Y tú ahora estás ocultando algo. Tiene que ver con la muerte de mamá, ¿verdad? Ana se estremeció. La hermana menor había dado en el blanco. ¿Qué quieres decir? Revisé el protocolo del incidente. Victoria sacó su teléfono, abrió la foto de un documento. Mamá cayó de una escalera al intentar subir al tejado. Compró la escalera el mismo día. ¿Para qué? La antena fallaba. Ana repitió la versión oficial. Quería revisarla. La antena funcionaba normalmente. Lo verifiqué. Más aún, mamá llamó a un técnico hace 3 semanas, él lo ajustó todo perfectamente. Está registrado en el libro de la empresa de administración. El corazón de Ana comenzó a latir más rápido. No sabía esto. No lo había verificado. Vicky estaba investigando los detalles y cada detalle la acercaba a la verdad. Quizás se volvió a estropear, intentó Ana. El técnico le dejó un certificado de trabajos realizados. Está en su refrigerador. Lo vi ayer cuando vine a recoger documentos para el funeral. Ana entendió que Vicky ya había estado en el apartamento de mamá. Ya había comenzado su propia investigación. ¿Qué más has verificado? Preguntó Ana lentamente. El historial médico de mamá. Victoria miraba directamente a los ojos de su hermana. Lo solicité en la clínica. Mamá tenía cáncer, Ana. 4ª etapa. Le quedaba menos de un año. Entonces Vicky ya conocía la enfermedad. Ana trató de entender si esto era bueno o malo. ¿Por qué no nos lo dijo? La voz de Victoria tembló. ¿Por qué cayó? No lo sé, mintió Ana. Quizás no quería preocuparnos. O no quería ser una carga. Victoria hizo una pausa. Ana, dime honestamente. ¿Crees que mamá se suicidó? La pregunta quedó suspendida en el aire. Ana sentía como un escalofrío recorría su espalda. ¿Decir la verdad? ¿O seguir mintiendo? No, dijo firmemente. Fue un accidente. La señora Soy la vio como cayó mamá. La escalera no aguantó, se tambaleó. La escalera era nueva. Diseñada para 150 kilos. Mamá pesaba 60. ¿Por qué se tambaleó? Quizás mamá no la colocó bien. Quizás, Victoria no parecía convencida. O quizás ella misma sacudió la escalera. O saltó. Vicky, basta. Ana levantó la voz. ¿Estás acusando a mamá basándote en qué? ¿Conjeturas? No estoy acusando. Estoy tratando de entender. Victoria se secó las lágrimas que brotaban. Porque si fue hecho intencionalmente, yo debería haberlo impedido. Debería haber notado que algo no estaba bien con ella. Ahí estaba. El sentimiento de culpa. Victoria se culpaba a sí misma. Y si descubría la verdad, ese sentimiento la aplastaría. Mamá tenía razón, la hija menor no sobreviviría a la verdad. Ana abrazó a su hermana, la apretó contra sí. Vicky, fue un accidente. Un accidente trágico, horrible. Mamá no habría sido capaz de tal cosa. Amaba la vida. Nos amaba. Victoria sollozó, hundiendo el rostro en el hombro de su hermana mayor. Tengo tanto miedo, Ana. Siento que pasé algo por alto. Alguna señal, algún pedido de ayuda. No pasaste nada por alto. Ana le acariciaba la espalda. Fuiste una buena hija. Ambas lo fuimos. Se quedaron así varios minutos, dos hermanas que habían perdido a su madre, aferrándose la una a la otra tratando de no quebrarse por el dolor. Pero en el fondo de su alma, Ana sabía, el respiro era temporal. Victoria no se detendría. Seguiría indagando. Y tarde o temprano encontraría pruebas. Había que actuar por adelantado. El lunes por la mañana, Ana pidió permiso en el trabajo. Le dijo al jefe que necesitaba resolver cuestiones de herencia después de la muerte de su madre y obtuvo 3 días libres. El hijo se fue a la escuela, el apartamento quedó vacío.
Ana sacó de su bolso la nota de mamá, la releyó por centésima vez. Ya conocía de memoria cada palabra, pero seguía releyéndola, tratando de entender, ¿qué hacer ahora? El seguro. 10 millones. Ese era el punto clave del plan de la madre. Había que recibir ese dinero. Pero para eso, la muerte debía seguir siendo un accidente a los ojos de la compañía de seguros. Ana encontró en los documentos de mamá la tarjeta del agente de seguros, Valentina Soria. Número de teléfono, dirección de la oficina. Había que contactarla, presentar los documentos para el pago. Pero primero, verificar si Victoria no estaba llevando su propia investigación más activamente de lo que Ana suponía. Marcó el número de su hermana. ¿Aló? La voz de Victoria sonaba oficial. Evidentemente estaba en el trabajo. Vicky, soy yo. ¿Tienes un minuto? Sí, dime. ¿Cómo te sientes? Bien. Trabajando. Esto ayuda a distraerse. Escucha, quería preguntarte. Ana elegía las palabras con cuidado. ¿No vas a seguir investigando las circunstancias de la muerte de mamá? Pausa. Una pausa demasiado larga. Vicky, no puedo prometer nada, finalmente respondió la hermana menor. Necesito claridad. Para mi propia tranquilidad. Pero la policía cerró el caso. Accidente. ¿Qué más claridad necesitas? Ana, no puedo explicarlo. Es intuición profesional. Algo no encaja. Y hasta que entienda qué es, no me tranquilizaré. Ana cerró los ojos. Lo sabía. ¿Qué exactamente vas a verificar? Detalles. Cronología de los eventos. El comportamiento de mamá en los últimos días. Tal vez hable con los vecinos, averigüe si notaron algo extraño. Vicky, deja en paz a los vecinos. La gente ya está sufriendo. Seré delicada. Después de la conversación, Ana entendió, había poco tiempo. Si Victoria comenzaba a interrogar a los vecinos, alguien seguramente recordaría algún detalle que parecería extraño. Por ejemplo, que Olga en la última semana había estado regalando cosas. O que se comportaba inusualmente callada y pensativa. Ana recordó, mamá efectivamente había estado regalando cosas. Hace una semana le había traído a Ana 3 cajas con utensilios de cocina, no necesito tanto, llévatelos tú. Le había traído a álbumes de fotos viejos, guárdalos para tus nietos. Le había dado a la vecina su vajilla favorita, te será más útil a ti. Esos eran gestos de despedida. Mamá se estaba liberando de los apegos, preparándose para irse. Si Victoria comenzaba a relacionar estos hechos, el cuadro se completaría rápidamente. Había que distraer a la hermana. Darle otra dirección para sus pensamientos. Ana llamó de nuevo. Vicky, estaba pensando. Tal vez deberíamos juntas clasificar las cosas de mamá. Decidir qué guardar, qué regalar. ¿Ahora? Victoria se sorprendió. Bueno, esta semana. Tengo 3 días libres. Tal vez mañana vienes y nos ocupamos juntas. De acuerdo, aceptó Vicky. Mañana me liberaré por la tarde. Perfecto. Mañana Ana se aseguraría de que Victoria no encontrara nada sospechoso en el apartamento. Y hoy iría a ver al agente de seguros. La oficina de la compañía Garant Protección estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un moderno centro de negocios. Ana subió al 5º piso, encontró la oficina necesaria. Valentina Soria resultó ser una mujer de unos 50 años, con un corte de pelo corto, en un estricto traje de negocios. Recibió a Ana con una sonrisa cortés pero reservada. Buenos días. ¿Es usted Ana Navarro? Sí. Llamé esta mañana, pedí cita. Siéntese, por favor, la agente señaló el sillón frente al escritorio. Le expreso mis condolencias. Vi en las noticias información sobre el accidente con su madre. Gracias, Ana se sentó, puso la carpeta con documentos sobre sus rodillas. Vine por el tema del seguro. Sí, revisé el expediente de su madre. Valentina abrió una carpeta en la computadora. Olga Navarro, contrato de principios de julio. Suma asegurada 10 millones.
Caso asegurado, muerte como resultado de un accidente. Correcto. Para procesar el pago necesitaré documentos, certificado de defunción, protocolo policial del incidente, conclusión de la autopsia médico-legal, su pasaporte como beneficiaria. Ana sacó los papeles preparados, se los entregó a la agente. Valentina estudió atentamente cada documento, haciendo anotaciones en la computadora. Todo está en orden, finalmente dijo. Pero debo advertirle, en todos los casos de muerte en los primeros 3 años de vigencia del contrato se realiza una verificación adicional. Es un procedimiento estándar. El corazón de Ana se contrajo. ¿Qué verificación? Nuestro especialista estudiará las circunstancias del incidente, posiblemente hablará con testigos, revisará los documentos médicos. Esto es necesario para excluir casos no asegurados. ¿No asegurados? Ana trató de mostrar indignación. ¿Cree que mi madre se suicidó? No pienso nada, respondió Valentina con calma. Estoy exponiendo el procedimiento estándar. En su caso todo parece un accidente típico, pero la verificación es obligatoria. Tomará aproximadamente 2 semanas. 2 semanas. En ese tiempo Victoria podría encontrar pruebas y compartirlas con alguien. Por ejemplo, con colegas. Y la información podría llegar a la compañía de seguros. ¿Qué tan rápido se puede hacer esta verificación? Preguntó Ana. Más rápido que 2 semanas no es posible. Pero usted puede acelerar el proceso si proporciona pruebas adicionales de que la muerte fue accidental. Por ejemplo, testimonios de testigos, correspondencia de la madre, confirmación de sus planes para el futuro. Planes para el futuro. Mamá no tenía planes. Planeaba morir. Pensó Ana para sí misma. Intentaré encontrar algo, prometió Ana. Al salir de la oficina, sintió como la tensión le apretaba las sienes. La situación se complicaba. Por un lado, Victoria, que investigaba los detalles. Por otro, la compañía de seguros, que realizaba su propia investigación. Y en medio, Ana, que debía convencer a ambas partes de que la muerte de la madre había sido un accidente, aunque ella misma conocía la verdad. Esa tarde sonó el teléfono. Vicen contestó el teléfono fijo, luego llamó a su mamá. Mamá, para ti. Una tal señora Zoila. Ana tomó el auricular. Hola, soy Lita. Anita, perdona que moleste, la voz de la vecina sonaba preocupada. Hoy vino tu hermana, Vicky. Hacía preguntas sobre tu mamá. ¿Qué preguntas? Sobre los últimos días. Preguntaba cómo se comportaba Olga, si no había dicho algo extraño, si no había estado regalando cosas. Dije la verdad, que Olga efectivamente había estado regalando cosas, decía que estaba clasificando trastos viejos. Pero eso es normal, ¿verdad? La gente a menudo lo hace. Por supuesto que es normal, Ana apretó el auricular. No se preocupe, soy Lita. Vicky solo quiere conservar todos los recuerdos de mamá. También preguntaba sobre la escalera. Si yo había visto cómo Olga la compraba, la traía a casa. ¿Y qué respondió? Que no la vi. Yo por la mañana fui al mercado, volví, y Olga ya estaba en esa escalera, preparándose para subir al tejado. Gracias por llamar, Ana trató de que su voz sonara tranquila. Si Vicky viene de nuevo, simplemente responda con honestidad. Todo está bien. Colgando el teléfono, Ana se agarró la cabeza. Victoria no perdía el tiempo. Ya estaba interrogando a testigos. Averiguando detalles. ¿Cómo detenerla? El martes, Victoria llegó al apartamento de mamá exactamente a las 3 de la tarde. Ana ya la estaba esperando, había colocado cajas en la mesa para clasificar las cosas. Hola, Vicky se veía cansada. Hola. ¿Quieres té? Sí, gracias. Se sentaron en la cocina, bebieron té en silencio. Ana estudiaba el rostro de su hermana, tratando de entender qué pensaba. Ayer hablé con la señora Zoila, finalmente habló Victoria. Lo sé. Me llamó. Entonces sabes que hice preguntas sobre los últimos días de mamá. Lo sé. ¿Para qué necesitas esto, Vicky? Necesito entender. La hermana menor dejó la taza en la mesa.
Ana, toda mi vida he trabajado con crímenes, con investigaciones. Aprendí a sentir cuando algo no está bien. Y aquí definitivamente algo no está bien. ¿Qué exactamente? Mamá estaba regalando cosas. Una semana antes de morir. Es un signo clásico de una persona que planea dejar la vida. Se liberan de los apegos, regalan lo que les es querido. O simplemente clasifican trastos, replicó Ana. Mamá iba a mudarse contigo en verano, ¿recuerdas? Tú y Diego le ofrecieron vivir en su casa de campo. Tal vez se estaba preparando para la mudanza. Le ofrecimos en agosto. Y ahora es octubre. Ana se mordió el labio. Error. Bueno, tal vez simplemente estaba poniendo orden. Tal vez, Victoria no parecía convencida. Pero también está la escalera. ¿Para qué comprar una escalera nueva el día de la muerte? Si la antena funcionaba bien, tal vez mamá no sabía que estaba bien. El técnico le dejó un certificado. Ella lo firmó. Entonces lo sabía. Habían llegado a un callejón sin salida. Ana guardaba silencio, sin saber qué responder. Cada argumento de Victoria era lógico, fundamentado. Tarde o temprano la hermana juntaría todas las piezas del rompecabezas. Vicky, incluso si suponemos, solo suponemos, que mamá efectivamente se suicidó, Ana hablaba lentamente, eligiendo las palabras. ¿Qué cambiaría eso? Ella de todos modos está muerta. No podemos devolverla. Cambiaría todo, Victoria miró a su hermana. Porque si es así, significa que sufría. Significa que necesitaba ayuda y no se la dimos. Necesito saber la verdad para poder vivir con esto en adelante. La verdad no siempre facilita la vida, dijo Ana en voz baja. A veces solo hiere más fuerte. Estoy preparada para las heridas. No estoy preparada para la incertidumbre. Ana entendió, la conversación estaba entrando en una zona peligrosa. Había que cambiar de tema. Ocupémonos de las cosas, se levantó de la mesa. Para eso estamos aquí. Las siguientes 2 horas las hermanas clasificaron el armario de mamá, los estantes de la cocina, la cómoda con documentos. Guardaban ropa en cajas para caridad, seleccionaban fotografías para el archivo familiar, decidían qué guardar como recuerdo. Ana vigilaba atentamente lo que caía en manos de Victoria. Ya había retirado todos los documentos sospechosos durante la primera visita, pero nunca se sabe qué podía haber pasado por alto. Cuando Vicky buscó en la mesita de noche, Ana se quedó inmóvil. Ahí estaban las cosas personales de mamá, diario, cuadernos con notas. Ana los había revisado, pero podía haber pasado algo por alto. Victoria sacó un viejo diario, comenzó a hojearlo. Mira, las entradas de mamá del año pasado, leía en voz alta. Hoy Vicky recibió un ascenso. Estoy tan orgullosa de ella. Ana trajo a Vicen, hicimos tarta de manzana. Llamó Pedro, nos invitó a una barbacoa. Entradas cotidianas ordinarias. Nada sospechoso. Pero luego Victoria abrió las últimas páginas. Las entradas se interrumpían a principios de julio. La última frase, los médicos lo dijeron. No sé cómo vivir con este conocimiento. Mira, Victoria le mostró la página a Ana. Sabía del diagnóstico desde julio. 3 meses lo llevó dentro de sí. Sí, Ana asintió. Mamá era fuerte. Orgullosa. Demasiado orgullosa para pedir ayuda. Victoria siguió hojeando, verificando si había más entradas. Llegó al final, frunció el ceño. Extraño. La última entrada hace 3 meses. Y normalmente mamá escribía regularmente, casi todos los días. ¿Por qué dejó de hacerlo? Ana se encogió de hombros, aunque conocía la respuesta, después del diagnóstico mamá dejó de llevar un diario. Era demasiado doloroso registrar sus pensamientos cuando sabías que quedaba poco tiempo. Tal vez no quería documentar la enfermedad, sugirió Ana. O lo documentaba en otro lugar. Victoria dejó el diario. Mamá tenía un cuaderno donde hacía listas de compras, anotaba planes. ¿Dónde está? Ana se tensó. El cuaderno. No lo había visto durante el registro.
¿Dónde podía estar? No sé. Tal vez lo tiró. Mamá nunca tiraba nada así sin más. Victoria comenzó a registrar la mesita de noche más minuciosamente. Especialmente un cuaderno que había usado durante años. Ana observaba cómo su hermana buscaba. Los nervios estaban al límite. Si en ese cuaderno había alguna nota sobre los planes de mamá, sobre sus verdaderas intenciones. Lo encontré. Victoria sacó un cuaderno delgado de detrás de la mesita, donde se había atascado entre la pared y el mueble. Lo abrió, comenzó a leer. Ana estaba de pie al lado, con los puños apretados, preparándose para lo peor. Listas de productos, murmuraba Victoria, pasando las páginas. Recordatorios para llamar a la empresa de administración. Pedir cita con el médico. Espera. Se detuvo en una de las últimas páginas. ¿Qué hay ahí? Ana trató de mirar por encima del hombro. Lista de tareas para el lunes. El día de su muerte. Victoria leyó en voz alta, comprar escalera. Revisar tejado. Llamar a Ana sobre el cumpleaños de Vicen. Ana suspiró aliviada. Nada comprometedor. Mamá efectivamente planeaba llamarla el lunes. Estaban discutiendo la celebración del cumpleaños de Vicen dentro de un mes. Pero Victoria miraba la nota con sospecha. Comprar escalera. Revisar tejado. Escrito con anticipación. Era un plan. Un plan para revisar la antena, corrigió Ana. O un plan para simular un accidente. Silencio. Vicky, ¿escuchas lo que dices? Ana levantó la voz. ¿Estás acusando a mamá basándote en una lista de compras? No estoy acusando. Estoy tratando de entender. ¿Entender qué? Que nuestra madre, que amaba la vida, que se alegraba cada día, de repente decidió quitarse la vida. ¿Con qué fundamento? Con el fundamento de que sabía que le quedaba menos de un año. Con el fundamento de que el cáncer de cuarta etapa es una muerte dolorosa. Tal vez simplemente quería evitar el sufrimiento. Las voces de las hermanas sonaban cada vez más fuertes. La discusión amenazaba con convertirse en una verdadera pelea. Incluso si es así, Ana trataba de controlarse, incluso si mamá efectivamente se suicidó, ¿qué vas a hacer? ¿A quién se lo vas a contar? Victoria dejó el cuaderno. Soy investigadora, Ana. No puedo cerrar los ojos ante los hechos. Si es así, debe haber una investigación oficial, una nueva conclusión de la pericia. ¿Para qué? Ana casi gritaba. ¿Quién lo necesita? Mamá está muerta. ¿Qué importa cómo murió? Sí importa. Victoria tampoco se contenía. Porque si fue suicidio, es una tragedia que se podría haber prevenido. Porque necesito saber qué podría haber hecho para ayudarla. Porque se cayó, y Ana vio cómo las lágrimas corrían por las mejillas de su hermana. Porque necesito saber que no tengo la culpa, terminó Victoria en voz baja. Soy su hija. Debería haberlo notado. Debería haber ayudado. Pero no lo noté, Ana. No noté que mamá estaba mal. Ana abrazó a su hermana menor, y ambas lloraron, aferrándose la una a la otra. No tienes la culpa, susurraba Ana. ¿Me oyes? No tienes la culpa. Nadie tiene la culpa. Permanecieron así mucho tiempo, hasta que las lágrimas se agotaron. Luego Victoria se separó, se secó el rostro. Perdona. No quería desquitarme contigo. Todo está bien. Ambas estamos sufriendo. Ana, Victoria miró a su hermana seriamente. Si sabes algo sobre la muerte de mamá, dímelo. Por favor. Soportaré cualquier verdad, pero no soportaré esta incertidumbre. Ana dudó. Momento de la verdad. ¿Decido seguir callando? Las palabras de mamá resonaban en su cabeza. Victoria es débil, no sobrevivirá. Pero ahora, mirando el rostro atormentado de Victoria, Ana entendía, mamá se había equivocado. La hermana menor no era débil. Era fuerte. Lo suficientemente fuerte para aceptar la verdad. De acuerdo, exhaló Ana. Te lo contaré. Pero primero prométeme que escucharás hasta el final y no tomarás decisiones apresuradas.
Victoria asintió, y se sentaron de nuevo a la mesa de la cocina. Ana sacó de su bolso la nota de mamá, que había llevado consigo todos estos días. La desplegó, la puso frente a su hermana. Los siguientes días Ana y Victoria casi no se comunicaron. Cada una vivía lo ocurrido a su manera. Ana trataba de vivir su vida ordinaria, llevaba a su hijo a la escuela, iba al trabajo, preparaba cenas. Pero los pensamientos constantemente volvían a la nota de mamá, al seguro, al dilema moral en el que se encontraban. 10 millones. Ese dinero podía cambiarlo todo. Vicen podría entrar en la mejor universidad, sin preocuparse por el costo de la matrícula. Ana podría pagar la hipoteca que pesaba sobre ella. Podría permitirse unas vacaciones con las que había soñado durante años. Podría simplemente vivir tranquila, sin el miedo constante de que no alcanzara el dinero hasta el salario. Mamá conocía estos problemas. Y los resolvió de la única manera disponible para ella. Pero Victoria tenía razón, recibir el dinero conociendo la verdad significaba vivir con la mentira. Cada vez que gastara ese dinero, Ana recordaría a qué precio lo habían obtenido. El jueves por la noche, una semana después del funeral, Valentina de la compañía de seguros llamó a Ana. Buenas tardes, Ana. Tengo noticias sobre su caso. El corazón de Ana dio un vuelco. ¿Qué noticias? Nuestro especialista completó la verificación preliminar. Hay varias cuestiones que requieren aclaración. ¿Qué cuestiones? Descubrimos que su madre contrató el seguro poco después de recibir el diagnóstico oncológico. Esto genera ciertas sospechas. ¿Qué sospechas? Ana trataba de que su voz sonara tranquila. Su madre sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Para qué contratar un seguro de vida en caso de accidente si la amenaza principal es la enfermedad? Tal vez quería protegerse de todos los riesgos. Tal vez, Valentina hizo una pausa. También realizamos una encuesta a testigos. La vecina declaró que su madre en las últimas semanas había estado regalando pertenencias personales, lo cual es característico de personas que se preparan para dejar la vida. Esas son suposiciones. Ana apretó el teléfono. Mi madre simplemente estaba poniendo orden en casa. Además, la escalera fue comprada el día del incidente. Esto sugiere premeditación. ¿Tienen pruebas? ¿El recibo de compra? No, pero solicitamos datos de la tienda. Confirmarán la fecha de compra. Ana se mordió el labio. La tienda. No había pensado en la tienda. Incluso destruyendo el recibo, se podía recuperar la información a través del sistema de caja. Escuche, Ana decidió jugárselo todo. Supongamos que mi madre efectivamente compró la escalera ese día. ¿Qué prueba eso? Tal vez la vieja escalera se rompió y compró una nueva. Tal vez simplemente quería un modelo más cómodo. Eso no es una prueba. Por sí solo, no. Pero junto con otros factores se forma un cuadro. Por eso llamo, necesitaremos tiempo adicional para la verificación. Posiblemente habrá que ordenar una pericia independiente. ¿Cuánto tiempo? Al menos 2 semanas más. Tal vez más. De acuerdo, Ana suspiró. Esperaré. Después de la conversación llamó a Victoria. Necesitamos reunirnos, dijo Ana. Urgente. La compañía de seguros está investigando más a fondo. Se encontraron en un café a medio camino entre sus casas. Ana le contó sobre la conversación con Valentina. Casi han descubierto la verdad, terminó. Un poco más y oficialmente reconocerán que la muerte de mamá no fue un accidente. Victoria guardaba silencio. Tal vez sea para mejor, finalmente dijo. Tal vez no necesitamos decidir. Que decidan por nosotras. ¿Lo dices en serio? Después de todo lo que mamá hizo, ¿simplemente te vas a rendir? No me rindo. Acepto la realidad. Mamá se equivocó, Ana. Su plan estaba condenado desde el principio. Demasiadas inconsistencias, demasiados signos obvios. Pero podemos luchar. Podemos contratar un abogado, refutar sus argumentos, exigir pericias adicionales. ¿Para qué? ¿Para recibir dinero que no nos pertenece? Nos pertenece. Mamá nos lo dejó. Mamá nos dejó una mentira,
Victoria miró a su hermana. Y estoy cansada de vivir con ella. Ana, simplemente admitamos la verdad. Digámosle a la compañía de seguros que lo sabemos todo. Renunciemos al pago. Y cerremos esta historia. Ana no podía creer lo que oía. ¿Quieres traicionar a mamá? ¿Anular su sacrificio? Quiero liberarme de la carga de la mentira. Victoria levantó la voz, pero enseguida se controló, bajando el tono. Perdona. Es solo que... No puedo más así. Cada noche sueño con mamá. Veo cómo cae de esa escalera. Una y otra vez. Y cada vez pienso, ¿qué pasaría si yo hubiera sabido? Tal vez podría haberla detenido. No podrías. Ella tomó la decisión, pero podría haber intentado. Si hubiera sabido del diagnóstico, si ella me hubiera confiado. Tal vez la habría convencido de que podríamos salir adelante. Que la ayudaríamos a vivir el último año dignamente. Que no necesitábamos su maldito dinero. La voz de Victoria temblaba. La gente en las mesas vecinas miraba. Vicky, cálmate. Ana extendió la mano, pero su hermana se apartó. No puedo calmarme. Porque ahora estamos haciendo una elección, Ana. O honramos la memoria de mamá honestamente, admitiendo la verdad. O aceptamos su mentira y vivimos con ella toda la vida. Y yo elijo la honestidad. Y yo elijo respetar la última voluntad de mamá. Se miraron la una a la otra, y el abismo entre ellas crecía con cada segundo. Entonces estamos en lados opuestos de la barricada, dijo Victoria en voz baja. Porque mañana voy a la compañía de seguros y cuento todo lo que sé. Ana palideció. No te atreverás. Me atreveré. Es mi derecho como una de las beneficiarias. Y mi obligación como persona que no puede vivir en la mentira. Si haces eso, perderemos todo el dinero. Los 10 millones completos. Que así sea. Victoria, recapacita. Piensa en Diego, en sus deudas. Piensa en Vicen, en su futuro. Pienso en mi conciencia. Y en cómo me miraré al espejo sabiendo que traicioné mis principios por dinero. Ana se levantó bruscamente. Bien. Haz lo que quieras. Pero que sepas, si destruyes el plan de mamá, nunca te lo perdonaré. Estoy preparada para vivir con eso. Victoria también se levantó. ¿Y tú estás preparada para vivir con la mentira? Se separaron sin despedirse. Esa noche Ana no durmió. Estaba acostada en la cama, miraba el techo, repasaba las opciones en su cabeza. Victoria mañana iría a la compañía de seguros y contaría la verdad. El seguro no sería pagado. El sacrificio de mamá resultaría en vano. ¿Se podía detener a Vicky? ¿Persuadirla? ¿Convencerla? ¿Presionarla? Pero Ana conocía a su hermana. Cuando Victoria tomaba una decisión basada en principios, era imposible hacerla cambiar de opinión. Iba hasta el final, incluso si ese final significaba la destrucción de todo. Tal vez Vicky tenía razón. Tal vez el dinero obtenido a ese precio realmente no traería felicidad. Ana pensaba en Vicen. Su hijo quería entrar en la facultad de arquitectura de una universidad prestigiosa. La matrícula costaba un dineral. Sin el seguro de mamá, el sueño de su hijo podría quedarse en solo eso, un sueño. Mamá lo sabía. Por eso se atrevió a dar ese paso. Victoria ahora estaba lista para anularlo todo con una sola visita a la compañía de seguros. Ana tomó el teléfono, marcó el número de su hermana. Rechazada. Lo intentó de nuevo. Otra vez rechazada. Vicky no quería hablar. Entonces Ana escribió un mensaje. Vicky, por favor, no hagas esto. Encontrémonos y discutamos tranquilamente. Hay una solución de compromiso. La respuesta llegó después de 5 minutos. No hay compromisos con la conciencia. Lo siento, Ana. Por la mañana Ana se despertó con la cabeza pesada y una decisión firme. Iría a la compañía de seguros antes que Victoria y trataría de explicarse con Valentina. Le contaría sobre la situación, pediría tiempo, encontraría argumentos. A las 9 de la mañana ya estaba de pie frente a la oficina de Garant Protección. Valentina apareció a las 9:30.
¿Ana? Se sorprendió al verla en la puerta. ¿Pasó algo? Necesito hablar con usted. Es importante. Subieron a la oficina. Valentina se sentó enfrente. La escucho. Ana respiró hondo. Hoy vendrá a verla mi hermana Victoria. Le dirá que nuestra madre se suicidó. Insistirá en que la muerte fue un suicidio, no un accidente. Valentina miró atentamente a Ana. ¿Y eso es verdad? Mi hermana así lo cree. Pero no tiene pruebas. Solo sospechas y conjeturas. ¿Y usted qué piensa? Ana vaciló. Mentir o decir la verdad. Pienso que mi madre se estaba muriendo de cáncer. Sabía que le esperaba un año de sufrimientos. Y posiblemente, muy posiblemente, decidió irse antes, mientras podía controlar la situación. Pero eso es imposible de probar. Oficialmente fue un accidente. Valentina asintió. Entiendo. Me está diciendo esto para advertirme sobre la visita de su hermana. Le estoy diciendo esto para que sepa, mi hermana y yo no estamos de acuerdo en la evaluación de la situación. Vicky quiere reconocer el suicidio por razones morales. Yo quiero cumplir la voluntad de mi madre, que planeaba proveernos. Incluso si esa voluntad incluía engañar a la compañía de seguros. Ana la miró directamente a los ojos. Mi madre murió. Eso es un hecho. Contrató el seguro legalmente. Eso es un hecho. Murió como resultado de una caída de una escalera. Eso es un hecho. Todo lo demás son interpretaciones. Pero si la interpretación indica un abandono voluntario de la vida, el seguro no se paga. Eso también es un hecho. Entonces demuéstrenlo. Encuentren pruebas que no generen dudas. Pero mientras no las haya, fue un accidente. Valentina guardó silencio durante mucho tiempo, estudiando a Ana. ¿Entiende que si su hermana proporciona pruebas, eso será motivo para rechazar el pago? ¿El testimonio de una persona que no fue testigo del incidente? ¿Qué basa sus conclusiones en suposiciones? Eso no es una prueba, pero es motivo para una verificación más profunda. Verifiquen, Ana se encogió de hombros. Solo tengan en cuenta, mi hermana está atravesando una pérdida difícil. Busca explicaciones para la muerte de mamá y se aferra a esta versión porque así le es más fácil aceptar lo ocurrido. Pero es su necesidad psicológica personal, no la realidad objetiva. En ese momento la puerta de la oficina se abrió de golpe y entró Victoria. Se detuvo al ver a Ana. ¿Tú? ¿Ya estás aquí? El rostro de Victoria se distorsionó por el dolor y la ira. ¿Llegaste antes que yo para qué? ¿Para convencerlos de que no me crean? Vine a proteger la voluntad de mamá, respondió Ana con calma. Viniste a proteger el dinero. Señoritas, por favor, Valentina se levantó. Hablemos con calma. Victoria, siéntese. Las escucharé a ambas. Victoria se sentó sin quitarle los ojos de encima a su hermana. Nuestra madre se suicidó, dijo con firmeza. Lo planeó todo. Contrató el seguro para proveernos con dinero, y luego simuló un accidente. Tengo pruebas. ¿Qué pruebas? Preguntó Valentina. Victoria sacó su teléfono, abrió una fotografía. Esta es una página del cuaderno de mamá. Lista de tareas para el día de su muerte: comprar escalera. Revisar tejado. Escrito con anticipación. Era un plan. Un plan para revisar la antena, intervino Ana. De eso trata. La antena estaba bien. El técnico vino hace 3 semanas. Mamá podía no saberlo. Sabía. El certificado de trabajos realizados estaba en su refrigerador. Señoritas, intervino de nuevo Valentina. Esto no es prueba de un abandono voluntario de la vida. Como mucho, un comportamiento extraño que se puede interpretar de diferentes maneras. Tengo más, Victoria no se rendía. Mamá estaba regalando cosas. Se despedía de los vecinos. Se comportaba como una persona que se preparaba para irse. O como una persona que sabe de un diagnóstico mortal y quiere poner sus asuntos en orden, replicó Ana. Estuvo en el oncólogo una semana antes de morir. Victoria levantó la voz.
El médico le ofreció tratamiento paliativo que habría prolongado su vida y aliviado los síntomas. Mamá rechazó. ¿Por qué? Porque planeaba morir antes. Este era un argumento fuerte. Ana sintió como el suelo se le escapaba bajo los pies. Tal vez no quería tratamiento, intentó. Es su derecho. Eso es sospechoso, Valentina tomaba notas. Rechazar el tratamiento una semana antes de una muerte extraña. ¿Tienen pruebas directas? Ana miró al agente de seguros. ¿Una nota de suicidio? ¿Testigos que hayan escuchado de mi madre la intención de suicidarse? ¿Algo concreto? Yo mostraré. Victoria buscó en su bolso. El corazón de Ana se heló. ¿Qué iba a mostrar Vicky? ¿Acaso había más pruebas de las que ella no sabía? Pero Victoria solo sacó una impresión del historial médico. Miren. El diagnóstico. El pronóstico. El rechazo del tratamiento. Todo encaja. Eso solo confirma que mamá estaba enferma. Ana suspiró aliviada. Nada más. Valentina estudiaba los documentos que Victoria había traído. Luego miró a ambas hermanas. Veo que tienen un conflicto serio, dijo. Y, honestamente, no puedo tomar una decisión basándome en lo que he escuchado. Pero hay otra opción. Pueden renunciar al pago del seguro voluntariamente. Entonces el caso se cerrará sin pericia. No. Ana negó categóricamente con la cabeza. No renunciaré al dinero que mamá quería dejarnos. Y yo no puedo tomar dinero sabiendo que se obtuvo con engaño, replicó Victoria. Callejón sin salida. Valentina suspiró. Bien. Esto es lo que propongo. El caso se congela por un mes. Durante ese tiempo llegan a una decisión común. O ambas renuncian al pago, o ambas aceptan recibirlo. O solicitan una pericia. Pero la decisión debe ser conjunta, porque ambas son beneficiarias. ¿Y si no llegamos a un acuerdo? Preguntó Ana. Entonces ordenaré una pericia por iniciativa de la compañía. Y su resultado será definitivo. Las hermanas se miraron. Ambas entendían, un mes era un ultimátum. Un mes para llegar a un acuerdo. O perderlo todo. Las siguientes 2 semanas Ana y Victoria no hablaron. Cada una reflexionaba sobre la situación, trataba de encontrar una salida del callejón sin salida. Ana consultó con un abogado. Este le dijo, si una beneficiaria insiste en la versión del abandono voluntario de la vida y la otra lo niega, la compañía de seguros tiene derecho a realizar una investigación independiente. Y si la pericia confirma lo primero, no habrá pago. ¿Pero se puede apartar a la segunda beneficiaria? Preguntó Ana. Tal vez yo pueda tomar mi mitad. No funciona así, explicó el abogado. O pago a ambas, o a ninguna. Está estipulado en el contrato. Victoria mientras tanto se reunía con un sacerdote en la iglesia. Buscaba consejo espiritual, trataba de entender cómo actuar correctamente desde el punto de vista de la fe. El engaño por dinero es pecado, dijo el sacerdote. Pero rechazar la última voluntad de la madre también es una carga pesada. Necesitan encontrar un camino que preserve tanto la honestidad como la memoria de la madre. ¿Qué camino? Preguntó Victoria. Recen. La respuesta vendrá. Pero la respuesta no llegaba. Pasaban los días y las hermanas permanecían en lados opuestos del conflicto. En la tercera semana Ana no aguantó. Fue a casa de Victoria. Diego abrió la puerta, se veía incómodo. Ana, hola. Vicky está en casa, pero ella. Lo sé. Nos peleamos. Pero necesito hablar con ella. Diego la dejó pasar. Victoria estaba sentada en la cocina. Al ver a Ana, no se levantó. ¿Qué quieres? La voz era fría. Hablar. De persona a persona. Ana se sentó enfrente. Vicky, necesitamos resolver esta situación. Casi no queda tiempo. Mi decisión no ha cambiado. Y la mía tampoco. Pero no podemos vivir así. Somos hermanas. Tenemos una madre. No debemos destruir la familia por dinero. Esto no es por dinero,
Victoria la miró. Es por principios. Entonces explícame tus principios. Ayúdame a entender por qué estás dispuesta a tirar 10 millones que mamá ganó sacrificando su vida. Victoria guardó silencio durante mucho tiempo. Luego habló, eligiendo lentamente las palabras. Cuando era pequeña, ¿recuerdas? Mamá siempre decía, lo principal en la vida es la honestidad. Se puede ser pobre pero honesto. Se pueden cometer errores, pero no mentir. Nos enseñó eso. Toda la vida. Lo recuerdo, asintió Ana. Y ahora, para recibir su dinero, debo traicionar lo que ella enseñó. Debo mentir. Aceptar la mentira. Vivir con el engaño. Esta contradicción me está desgarrando, Ana. Pero mamá misma eligió este camino. Mamá se equivocó. Victoria golpeó la mesa con la palma. Pensó que nos hacía un bien, pero no pensó cómo viviríamos con esto. Cada vez que gaste ese dinero, recordaré que se obtuvo a través de su muerte. Su engaño. Su violación de esos mismos principios que nos enseñó. Ana escuchaba y por primera vez en estas semanas comenzó a entender la posición de su hermana. No a estar de acuerdo, pero a entender. Ahora escúchame, dijo Ana. Mamá se estaba muriendo. Cáncer de cuarta etapa. Le esperaba un año de sufrimientos. Dolores que ni siquiera la morfina puede aliviar. Pérdida de la apariencia humana. Deterioro gradual. Ella vio cómo se muere de cáncer. Su madre, nuestra abuela, murió así. ¿Recuerdas? Victoria asintió y en sus ojos brillaron lágrimas. Mamá no quería ese final, continuó Ana. Y encontró una manera de irse con dignidad. No en un hospicio, no en agonía, no indefensa. Sino por sí misma. Por su propia elección. Y al mismo tiempo dejarnos medios para vivir. No fue un acto egoísta, Vicky. Fue amor. El amor no requiere mentiras. A veces sí. A veces el amor significa hacer algo difícil, contradictorio, ambiguo, para proteger a quienes amas. Se sentaron en silencio. Diego asomó a la cocina, pero al ver que la conversación era seria, se retiró discretamente. ¿Y si encontramos un compromiso? Propuso Ana. ¿Qué compromiso puede haber entre honestidad y mentira? Recibimos el dinero. Pero no lo gastamos en nosotras. O no todo. Destinamos una parte a donde mamá habría aprobado. ¿Dónde exactamente? Ana pensó. ¿Recuerdas que mamá siempre sentía lástima por los enfermos de cáncer? Decía lo difícil que lo tenían, especialmente los que no tienen dinero para el tratamiento. ¿Qué tal si donamos parte del dinero para ayudar a esas personas? Victoria frunció el ceño. ¿Propones comprar la conciencia con dinero? Propongo hacer que la muerte de mamá traiga beneficio a personas necesitadas. Que su sacrificio tenga sentido. ¿Cuánto propones dar? La mitad. 5 millones. Victoria negó con la cabeza. Eso sigue siendo mentira. Seguiremos recibiendo dinero sabiendo que mamá engañó a la compañía de seguros. Pero corregiremos ese engaño con buenas obras. ¿No es eso lo que enseñaba mamá? ¿Corregir errores? Victoria guardó silencio durante mucho tiempo. Ana veía cómo se libraba la lucha interna. Principios contra sentido común. Honestidad contra pragmatismo. Ideales contra realidad. Necesito pensarlo, finalmente dijo Victoria. Dame unos días más. Ana se fue sin una respuesta definitiva, pero con esperanza. Por primera vez en semanas había aparecido la posibilidad de un compromiso. Al día siguiente llamó Valentina. Ana, necesito advertirle. Queda una semana hasta el final del plazo. Si no llegan a una decisión, me veré obligada a ordenar una pericia. Entiendo. Estamos trabajando en ello. Una cosa más. Revisé los documentos de los exámenes médicos de su madre. Encontré un detalle interesante. El corazón de Ana dio un vuelco. ¿Cuál? 2 meses antes de morir, su madre firmó un rechazo a la reanimación. Es un documento que firman los enfermos terminales cuando no quieren prolongación artificial de la vida. ¿Sabía de esto?
No. Esto indica indirectamente que se preparaba para la muerte. De manera consciente. O simplemente no quería morir en reanimación conectada a aparatos. Es un deseo normal, posiblemente. Pero en conjunto con los demás factores, esto refuerza las sospechas. Después de la conversación Ana entendió, realmente quedaba poco tiempo. Si no llegaban a un acuerdo con Vicky, se ordenaría la pericia. Llamó a su hermana de nuevo. Vicky, necesitamos reunirnos. Urgente. Tengo información nueva. Se encontraron esa tarde en el apartamento de mamá. Ana le contó sobre el rechazo a la reanimación. ¿Ves? Victoria estaba sombría. Otra prueba más. O se preparaba para morir dignamente, replicó Ana. Vicky, por favor. Aceptemos mi propuesta. Recibamos el dinero, donemos la mitad a la caridad. Es lo mejor que podemos hacer. Pensé en ello, Victoria se sentó en el sofá de mamá. ¿Y sabes qué entendí? Mamá no habría querido que peleáramos. Nos amaba a ambas. Quería que estuviéramos juntas, que nos apoyáramos mutuamente. Exactamente, Ana sintió alivio. Entonces, ¿aceptas? Acepto, pero con una condición. Victoria miró a su hermana seriamente. No donamos la mitad. Donamos la mayor parte. 7 millones para ayudar a enfermos de cáncer. Cada una de nosotras se queda solo con 1,5 millones. Ana se quedó perpleja. Pero eso es casi todo el dinero. Mamá quería proveernos a nosotras, no a personas extrañas. Mamá quería que su muerte tuviera sentido. Victoria fue inflexible. 1,5 millones es suficiente para resolver nuestros problemas financieros. Cerrar préstamos, pagar la educación de Vicen, comprar algo necesario. Pero no tanto como para sentirnos obligadas al sacrificio de mamá toda la vida. ¿Quieres donar 7 millones? Quiero dormir tranquila. Y quiero que la muerte de mamá salve vidas de otras personas. Que otras madres no se sientan tan desesperadas como se sintió nuestra mamá en los últimos meses. Ana reflexionaba sobre la propuesta. 1,5 millones era realmente buen dinero. Suficiente para resolver los problemas principales. Pero no los 10 millones que había soñado. Por otro lado, si renunciaban completamente, recibirían 0. 1,5 millones era un compromiso. Doloroso, pero real. De acuerdo, exhaló Ana. Acepto. 1,5 millones cada una, 7 para caridad. Victoria extendió la mano. Ana la estrechó. Somos hermanas, dijo Vicky. Debemos estar juntas. Especialmente ahora que mamá no está. Sí, asintió Ana. Debemos. Se abrazaron, y por primera vez en semanas volvió la calidez entre ellas. Al día siguiente las hermanas fueron juntas a ver a Valentina. Hemos tomado una decisión, dijo Ana. Estamos listas para recibir el pago del seguro. ¿Ambas están de acuerdo? Aclaró la agente de seguros. Sí, asintió Victoria. Reconsideré mi posición. Estudié todos los hechos una vez más. Creo que la muerte de mi madre fue un accidente. Mis sospechas se basaban en el dolor y el sentimiento de culpa, no en pruebas reales. Valentina la miró atentamente. ¿Estás segura? Hace una semana insistía en el suicidio. Me equivoqué. El dolor nubló mi razón. La agente de seguros miró a Ana, luego de vuelta a Victoria. En sus ojos se leía comprensión. Algo había cambiado entre las hermanas, pero ella no profundizaría. Bien, Valentina abrió la carpeta. Entonces necesitamos formalizar los documentos. El pago se realizará en 10 días hábiles. 5 millones a cada una. Las hermanas se miraron. Todavía no era momento de revelar los planes sobre la caridad. Se firmaron los documentos. Al salir de la oficina, Victoria se detuvo. ¿Sabes qué es raro? Dijo. Valentina claramente entendió que llegamos a un acuerdo. Que cambié mi testimonio no porque me equivocara, sino porque llegamos a un arreglo. Pero hizo la vista gorda. Tal vez para ella lo principal es que ambas estemos de acuerdo. Y los motivos no importan.
o es humana. Y entiende que a veces las reglas se pueden interpretar de diferentes maneras. 10 días después el dinero llegó a las cuentas de ambas hermanas. 5 millones cada una. Ana miraba la pantalla de la aplicación bancaria y no podía creerlo. Nunca había visto tanto dinero. Lo primero que hizo fue llamar a Victoria. Llegó el dinero. A mí también. ¿Cuándo nos ocupamos de la caridad? Encontrémonos mañana. Discutiremos los detalles. Al día siguiente las hermanas se reunieron en un café. Trajeron una laptop, abrieron una hoja de cálculo, comenzaron a planificar. Hay que distribuir 7 millones correctamente, dijo Victoria. Para que la ayuda sea real, específica. Estuve pensando en ello. Ana abrió notas en su teléfono. Hay un hospicio para enfermos de cáncer en las afueras de la ciudad. Allí estuvo una conocida de mamá. Mamá la visitaba, contaba lo mal organizado que estaba todo. Falta de medicamentos, equipamiento, personal. El hospicio está bien, asintió Victoria. Ahí se puede destinar la suma principal. ¿Cuánto crees? 5 millones. Eso será suficiente para reparaciones, compra de equipamiento, medicamentos para un año. ¿Y los otros 2? Ayuda específica, propuso Ana. A personas concretas que luchan contra el cáncer y necesitan dinero para el tratamiento. Podemos encontrarlos a través de hospitales, centros oncológicos. Victoria anotaba, asentía. Es correcto. Mamá lo habría aprobado. Elaboraron un plan. Contactaron a la directora del hospicio, le contaron sobre el deseo de hacer una donación. La directora, Elena Grimaldi, lloró de alegría. No se imaginan cuánto necesitamos esta ayuda. Decía entre lágrimas. Tenemos 20 pacientes y cada día elegimos a quien comprar analgésicos y a quien decirle que debe aguantar. 5 millones es la salvación. Acordaron una reunión. Ana y Victoria fueron al hospicio al día siguiente. Era un edificio viejo de 2 pisos en las afueras, rodeado de un pequeño jardín. Dentro, pasillos estrechos, paredes descascaradas, muebles viejos. Elena los llevó por las habitaciones. En cada una yacían personas muriendo de cáncer. Algunos conscientes, otros bajo fuertes analgésicos. Todos en la última etapa de la enfermedad. Ana sintió un nudo en la garganta. Mamá venía aquí, veía a estas personas, sus sufrimientos. Y entendía que pronto estaría en su lugar. ¿Acaso fue aquí donde tomó la decisión de irse de otra manera? Queremos hacer una donación en memoria de nuestra madre, dijo Victoria. 5 millones para reparaciones, equipamiento, medicamentos. Elena abrazó a ambas hermanas. Gracias. Que su memoria viva aquí, ayudando a otros. La formalización de la donación tomó varios días. Abogados, documentos, contratos. Finalmente el dinero fue transferido. 5 millones a la cuenta del hospicio. Los 2 millones restantes las hermanas decidieron distribuirlos entre 10 pacientes del centro oncológico. 200.000 a cada uno, para tratamiento, medicamentos, apoyo a la familia. Se reunieron con estas personas. Una madre joven de 3 hijos que tenía cáncer de mama. Un hombre mayor con cáncer de pulmón que no podía permitirse la terapia costosa. Una chica de 25 años con leucemia esperando un trasplante de médula ósea. Cada historia era una tragedia. Y cada vez que entregaban el dinero, Ana y Victoria sentían que hacían algo correcto. Que la muerte de mamá adquiría sentido en la salvación de vidas ajenas. Cuando se hizo la última transferencia, las hermanas estaban sentadas en el apartamento de mamá, bebían té en esa misma cocina donde recientemente habían peleado. Lo hicimos, dijo Victoria en voz baja. Cumplimos la voluntad de mamá, pero a nuestra manera. ¿Crees que ella lo habría aprobado? Ana miraba la fotografía de su madre en la pared. No lo sé. Tal vez se habría enojado porque donamos casi todo el dinero. Tal vez se habría sentido orgullosa de nosotras. Pero seguro no habría quedado indiferente. Nos quedan 1,5 millones cada una. Ana tomó un sorbo de té. ¿Qué harás? Cerraré el préstamo.
Haré la remodelación en el apartamento con la que Diego y yo soñábamos. Ahorraré para el futuro. ¿Y tú? Pagaré la educación de Vicen. Pagaré parte de la hipoteca. Guardaron silencio. ¿Sabes qué es raro?, dijo Victoria. Cuando se trataba de 10 millones, me sentía terrible. Y ahora, con 1,5 millones, estoy tranquila. Como si fuera la cantidad correcta. No demasiado como para sentir culpa, pero suficiente para cambiar la vida. Yo también lo siento así, admitió Ana. Extraño, ¿verdad? Renunciamos al dinero voluntariamente y la sensación es de que ganamos más de lo que perdimos. Ganamos una conciencia limpia, Victoria sonrió. Eso vale más que el dinero. Pasaron varias semanas más. La vida gradualmente entraba en un nuevo cauce. Ana volvió al trabajo, Vicen se preparaba para los exámenes, Victoria y Diego planeaban la remodelación. Una tarde Valentina llamó a Ana. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Pasó algo? No, todo está bien. Solo quería hablar. No oficialmente, sino de persona a persona. ¿Podemos reunirnos? Se encontraron en el mismo café donde Ana y Victoria se habían reconciliado. Valentina se veía pensativa. Quería decirle algo, comenzó. Sobre su caso. Sobre su madre. Ana se tensó. La escucho. Trabajo en seguros desde hace 15 años. He visto cientos de casos, miles. Y aprendí a distinguir la verdad de la mentira. Cuando llevaba su caso, entendía, su madre se suicidó. Demasiadas coincidencias, un cuadro demasiado obvio. A Ana se le cortó la respiración. ¿Por qué entonces aprobó el pago? Valentina la miró a los ojos. Porque yo también perdí a mi madre. De cáncer. Hace 10 años. Vi cómo moría. Mes tras mes. Vi su dolor, su sufrimiento, su humillación. Me pidió que la ayudara a irse, pero no pude. No tuve el coraje. Y murió en agonía, en una habitación de hospital, conectada a máquinas. Lágrimas brotaron en los ojos de la agente de seguros. Su madre fue valiente. Eligió su camino. Sí, fue un engaño a la compañía de seguros. Sí, formalmente debía haber rechazado el pago. Pero a veces las reglas existen para romperse. A veces la humanidad es más importante que las instrucciones. Ana no sabía qué decir. ¿Usted conscientemente hizo la vista gorda? Hice lo que consideré correcto. Valentina se secó las lágrimas. Su madre pagó las primas del seguro. Murió. Sus hijas recibieron el dinero. Formalmente todo está limpio. Y lo que pasaba por la cabeza de su madre en el último momento, eso es entre ella y Dios. Gracias, dijo Ana en voz baja. Gracias por comprender. No me agradezca. Me enteré de lo que hicieron con el dinero. Del hospicio, de la ayuda a los enfermos. Es una decisión digna. Su madre estaría orgullosa de ustedes. ¿Cómo lo supo? Elena Grimaldi del hospicio es conocida mía. Me contó sobre su donación. Cuando escuché el apellido, inmediatamente entendí que eran ustedes. Valentina se levantó, extendió la mano. Vivan felices. Y recuerden a su madre con amor. Hizo todo lo que pudo por ustedes. Incluso más. Después de este encuentro Ana le contó todo a Victoria. Estaban sentadas en el cementerio, junto a la tumba de mamá, y hablaban en voz baja. Entonces ella sabía, dijo Victoria. Sabía la verdad, pero nos ayudó. Porque entendía. Porque ella misma pasó por eso. El mundo no es blanco y negro, dijo Vicky pensativamente. A veces la mentira sirve al bien. A veces hay que romper las reglas. A veces el amor requiere lo imposible. Permanecieron en silencio, tomadas de la mano. Sobre el cementerio volaron pájaros, susurraban las hojas de los árboles. La vida continuaba. Pasó un año. Ana estaba de pie junto a la ventana de su apartamento mirando la ciudad. Durante este año había cambiado mucho.
Vicen entró en la Universidad de Arquitectura, estudiaba en modalidad de pago, pero había dinero para la matrícula. La hipoteca estaba pagada a la mitad. En el apartamento se había hecho una remodelación cosmética. Victoria y Diego cerraron todos los préstamos. Diego encontró un nuevo trabajo, bien remunerado. Planeaban tener un hijo. La vida se estaba acomodando, pero el cambio principal no ocurrió en las finanzas, sino en el interior. Ana y Victoria se volvieron más cercanas de lo que habían sido nunca. Esa pelea, ese conflicto por la herencia de mamá paradójicamente las unió. Aprendieron a escucharse, a comprenderse, a llegar a compromisos. Cada mes las hermanas iban al hospicio. Visitaban a los pacientes, llevaban frutas, libros, simplemente conversaban. La habitación nombrada en honor de Olga Navarro fue remodelada primero. Luminosa, acogedora, con equipamiento nuevo y sillones suaves para los visitantes. Elena cada vez les agradecía. Gracias a ustedes ya ayudamos a 30 pacientes, decía. Aliviamos sus últimos días. De las 10 personas a quienes las hermanas ayudaron con dinero, 7 estaban vivas. 3 murieron, pero lograron pasar los últimos meses en relativa comodidad, sin estrés financiero. La madre joven de 3 hijos pasó un curso de quimioterapia y entró en remisión. La chica con leucemia recibió el trasplante y comenzó una nueva vida. Mamá lo salvó, dijo Victoria una vez, hojeando fotos de estas personas. Con su muerte les dio una oportunidad de vida. ¿Crees que ella habría querido esto? Preguntó Ana. No lo sé. Pero suena hermoso. Una persona murió para que decenas vivieran mejor. Un sacrificio que adquirió sentido. Y en algún lugar allá arriba, en el cielo o en la memoria, Olga Navarro miraba a sus hijas y, posiblemente, sonreía. Su plan no funcionó como ella lo había planeado. Pero el resultado fue mejor. La historia de Olga terminó. Pero las historias de Ana y Victoria continuaban, ahora con la comprensión de que a veces el último deseo de una madre hay que cumplirlo no literalmente, sino en espíritu. Mamá quería asegurar su futuro. Y lo aseguraron, pero no solo con dinero, sino con algo más importante. Cercanía. Comprensión. La capacidad de tomar la decisión correcta incluso en las situaciones más difíciles. 1,5 millones cada una no era solo dinero. Era la oportunidad de vivir tranquilas, sin sentir el peso de una riqueza obtenida injustamente. Era libertad de la culpa. Y los 7 millones donados para ayudar a otros era la redención. Era la forma de convertir la mentira de mamá en verdad. Su desesperación en esperanza para otros. Su muerte en vida para decenas de personas. Sí, mamá estaría orgullosa de ellas. No porque las hijas recibieran el dinero, sino porque siguieron siendo personas. Porque no permitieron que la avaricia venciera a la conciencia. Y encontraron la forma de vivir con la verdad sin destruir la memoria de mamá. En el bolsillo de la chaqueta de Ana estaba aquella misma nota. La llevaba consigo siempre, como recordatorio. No del sacrificio de mamá, sino de la elección que ella y Vicky tuvieron que hacer. La elección entre dinero fácil y conciencia tranquila. Entre 10 millones de mentira y 1,5 millones de verdad. Entre lo que mamá quería y lo que era correcto. Ana y Victoria fueron dignas. Lo demostraron. Y en algún lugar allá, en la eternidad, Olga Navarro lo sabía. Y sonreía.